Como hablamos en nuestra conferencia previa, este es Jean-Baptiste Janssens, solo uno de los gran generales de la Sociedad de Jesús. Él fue el líder de 1946 a 1964 y mencionamos la Orden de Malta, los Shriners, la Orden de los Illuminati, los Caballeros de Columbus, el Ku Klux Klan y todas aquellas sociedades secretas que están bajo el control del general jesuita. La persecución de la Iglesia Católica en Alemania ha sido dirigida solo contra aquellos elementos los cuales no se sometieron enteramente a la centralización más y más creciente de la autoridad de Iglesia y Estado. Así que a veces parece que hasta los católicos estuvieran sufriendo. Pero solo aquellos grupos católicos que no están totalmente sometidos a este sistema serán subyugados. Algunas órdenes católicas fueron opuestas a los jesuitas, se opusieron y fueron matados y aniquilados. En la Revolución Francesa, los dominicanos habían tomado el control de la Inquisición de los jesuitas. Ellos fueron destruidos. Y los jesuitas volvieron a tomar el control. Su objetivo era, y todavía es, de destruir los efectos de la Reforma y para restablecer el Sacro Imperio Romano de la nación alemana. Una más grande Alemania, en otras palabras, debe ser hecha nuevamente el centro de un reavivamiento del Sacro Imperio Romano. Leo H. Lehmann, 1942, un historiador americano, dijo eso. ¿No es fascinante que el presidente de Rusia, o un presidente de Rusia, pongámoslo de esta manera, y muchos líderes políticos han dado la certeza de que Alemania jugará una vez más un rol más grande en la nueva Europa de hoy en día? ¿No es fascinante que también que fue un sacerdote jesuita, padre Stempfle, y no Hitler, que escribió el libro Mein Kampf, en español Mi lucha? De hecho, lo pueden leer en el libro mismo de Mein Kampf, Mi lucha. Ahora, los SS, los escuadrones de protección durante la época nazista en Alemania, utilizaron este símbolo de la calavera y los huesos cruzados. ¿De dónde venía ese símbolo? ¿Se acuerdan? Era el símbolo de Júpiter, del dios Júpiter, el dios de la muerte. Era también el símbolo de Osiris, quien era el dios de la muerte. Anubis era solo otra forma de Osiris, él también es el dios de la muerte. Él es el dios de los muertos. Pero Jesús dice, yo soy el dios de los vivos. Yo no soy el Dios de los muertos. Yo prefiero servir al Dios de los vivos. Y los SS fueron organizados por Himmler de acuerdo con los principios de la orden jesuita. Las reglas de servicio y ejercicios espirituales prescritas por Ignacio de Loyola constituyeron un modelo el cual Himmler procuró cuidadosamente copiar. Absoluta obediencia era la regla suprema, cada orden tenía que ser ejecutada sin comentario. Cada declaración está siendo leída de una fuente acreditada.
Nuevamente, en este libro maravilloso que se llama El Gran Conflicto, tenemos una idea de los jesuitas. En toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos. Pasados a los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la Orden de los Jesuitas. Noten lo que esta cita dice. Que iba a ser esta orden el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros de más ley ni más sujeción que la de su orden y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. No tenemos que leer toda la cita, pero ellos hicieron su blanco destruir al protestantismo. Por eso, la orden jesuita se nos muestra como la personificación de un sistema que apunta a la dominación temporal política, y eso sobre el mundo entero. Ustedes me dirán, seguramente China no será sujeta. Bueno, ya hemos leído una cita por el mismo general jesuita donde él dice que controla China. ¿Quién controla el comunismo? Los jesuitas lo crearon y por tanto ellos lo controlan. Ellos lo practicaron en sus áreas de prueba en Sudamérica, donde lo practicaron antes de instituirlo. Muy interesante. Ese es el conde de von Hirschsprung en 1911, un noble alemán y un ex jesuita que dice la misma cosa. ¿A qué entonces apuntan los jesuitas? Según ellos solo buscan glorificar a Dios. Pero si usted examina los hechos, encontrará que ellos apuntan únicamente al dominio universal. Son ellos los que gobiernan al mundo. Una cita después de otra le estoy leyendo. Además, el Papa tiene miles de agentes secretos en el mundo. Esos incluyen a los jesuitas, a los caballeros de Columbus, caballeros de Malta, Opus Dei y otros. El servicio de inteligencia del Vaticano y sus recursos en acción son los mejores al mundo. Hasta Dave Hunt, un historiador bautista americano, dice eso. Entonces, miremos a algunas de estas instituciones. Veamos a los francmasones. El gran diseño expuesto dice: la verdad es que los jesuitas de Roma han perfeccionado la masonería para que sea su herramienta más magnificente y efectiva para cumplir sus propósitos entre los protestantes. Ahora, seguramente, los miembros mismos de la masonería deben estar engañados porque si ellos lo vieran, no lo harían, ¿correcto? Entonces, realmente la orden está siendo usada y ellos mismos están siendo engañados. Y solo dentro de la orden, arriba, en grados más elevados, están aquellos escogidos que saben. Y ellos son controlados por los jesuitas por Roma. Muy astuto. Muy astuto. Hacer que el protestantismo haga algo que usted no puede hacer abiertamente porque usted ha sido identificado por el protestantismo como el anticristo. Entonces, esto es muy interesante. Esta es una fortaleza templaria y una iglesia en la isla de Mallorca, España. Y ahí nuevamente tenemos el águila de doble cabeza y puede ir virtualmente a cualquier iglesia en esa isla y encontrará un águila de dos cabezas en los altares de las iglesias, de esas iglesias. Como les había dicho, Adam Weishaupt fue el padre del jacobinismo y él es el que también fue el fundador de los Illuminati. De la Universidad de los Jesuitas en Ingolstadt se dijo que surgió una secta conocida como los Illuminati de Bavaria, fundada por Adam Weishaupt, su fundador nominal. Sin embargo, él parece que ha jugado un papel subordinado, a pesar de ser un papel importante, en la organización de la secta. Mire que nuevamente ellos usan una fachada tras fachada tras fachada. Ahora, aquí están dos generales jesuitas. Este de aquí es el general Ricci y este es el general Ledochowski. Y muy interesante, este de aquí gobernó desde 1773 a 1814 durante la supresión de la orden. Ahora, noten esto, el Vaticano mismo suprimió a los jesuitas entre el 1773 y el 1814. ¿Qué pasó al Vaticano en este tiempo? Había una herida mortal. Y el Papa fue desterrado y murió. ¿No es correcto? ¿Y quién dio la herida mortal al papado? Su propia orden, en su propia iglesia. Una lucha de poder.
Y él creó en sus tiempos los Illuminati, que fueron creados por Weishaupt, y por supuesto, él también es el padre del comunismo moderno, quien con sus jacobinos llevó a cabo la Revolución Francesa. Años más tarde, el general jesuita Ledochowski, con sus bolcheviques, llevó a cabo la Revolución Rusa en el 1917, y es idéntica a la otra revolución. Y trataré con eso cuando les dé una conferencia sobre revoluciones y guerras y dictadores más adelante en las series. La autoridad más elevada de los jesuitas en Francia, Edmond Paris, dijo lo siguiente: la revolución rusa, eliminando el zar, el protector de la Iglesia ortodoxa, ¿no había acaso decapitado el gran rival y ayudado a que la Iglesia romana ingresara? A hierro caliente batir de repente. El famoso Russicum, Universidad Rusa en Roma, fue creada en 1929 a sus misioneros clandestinos, y sus misioneros clandestinos tomarán las buenas nuevas a este país cismático. Un siglo después de su expulsión por el zar Alexander I, los jesuitas nuevamente emprenderán la conquista del mundo eslavo. ¿Y sufrió el pobre mundo eslavo? Ellos fueron masacrados por millones. La historia les mostrará qué pasó allí. Cuando Stalin, probablemente uno de los más grandes asesinos en masa de todos los tiempos, hizo lo que hizo. Federico el Grande, rey de Prusia, causó el reavivamiento de los altos grados y las constituciones masónicas de los ritos antiguos. Y él mismo escribió las constituciones bajo la guía del general jesuita. Enciclopedia de la Masonería, Albert G. McKee lo admite él mismo. Muy interesante. Y ahora noten esto, esta es una fuente increíble. Este es Isis, descubierto o revelado, escrito por Blavatsky misma, la autora de la doctrina secreta, y ella dice que los ritos son la descendencia de los hijos de Ignacio de Loyola. El derecho escocés y todos estos creados bajo las instrucciones del general de los jesuitas. Entonces, ¿quién controla la masonería? Los jesuitas, no hay ninguna duda al respecto. Aquí hemos confirmado la inducción del masón caballero templar en los concilios de la dicha orden de caballería, y esperando y confiando que él se humille a sí mismo para obrar para la gloria del IHS, el altísimo y poderoso Dios, y al honor de su marco, lo recomendamos. Aquí está un ritual en la masonería que es totalmente jesuita. Entonces, los jesuitas controlan a la masonería. Aquí hay un templo de masones, ese está en Oklahoma, ahí está el IHS, y este es un templo de masones, aquí el IHS, ese es un templo de masones, es una logia. Allí se encuentra el IHS. Todavía hay mujeres de edad, hombres y mujeres en el país, quienes te dirán con grave severidad que si sigues las raíces de la masonería por todas sus órdenes hasta que llegues a lo más alto, a la cabeza masónica del mundo, y descubrirás que el terrible individuo y el jefe de la sociedad de Jesús son uno y la misma persona. James Patron, historiador americano. Hay muchos que dicen esas cosas. Caballeros de Malta. Los framasones están al frente, mientras los jesuitas y sus caballeros de Malta están en el fondo. Los jesuitas controlan hasta a los caballeros de Malta. Ahora, ¿quiénes son ellos? Bueno, ellos tienen su sede principal en Roma. Estos caballeros solían estar en una isla, pero aparte de eso, ellos solían ser una orden militar, todavía son una orden militar, son caballeros. Ellos controlan las operaciones bancarias del mundo, la industria para edificios militares en el mundo. Ellos supervisan el banco Chase de Manhattan con todas sus sucursales. Ellos gobiernan sobre todas las comunidades de inteligencia, espionaje como el KGB y la CIA. Todas estas cosas para restaurar la edad oscura. Todo lo que les estoy diciendo es una cita. Yo no estoy diciendo nada. No me acusen de decir algo, solo les estoy leyendo. ¿Quiénes son ellos? Bueno, aquí está la cabeza de los caballeros de Malta, en aquel entonces en América. Bueno, él ya murió, pero ese es Francis Joseph Cardenal Spellman, cardenales de Nueva York, y su sede está en la Catedral de St. Patrick, en diócesis del arzobispo de Nueva York. Hay varios más. Aquí está el Terence Cook, cardenal también. Luego hubo el cardenal O'Connor y ahora hay el cardenal arzobispo de Nueva York, Edward McEgan. Ahora echamos un vistazo a quiénes son los miembros de los Caballeros de Malta. Debe ser interesante. Algunos pasados, algunos presentes. El general Alavena, George Anderson, Arthur Bertie, Bobst, Bonaparte,